noches a todos. Bueno, antes de la prédica, va a haber una introducción a la introducción. Es la siguiente. Necesito pedirles el favor encarecido si pueden sacar sus celulares y ponerlos en silencio. Es la primera vez que voy a predicar sin notas. Y siempre en mis predicas, yo siempre la veo en video después, y siempre en mis predicas, en el momento más emotivo así, un celular por allá. ¿Y han visto esa gente, no es cierto? ¿Han visto esa gente que es como que se tapa la cartera pensando que deja de sonar, no es cierto? ¿Y todo el mundo lo está viendo? ¿Sí? O que contestan así de duro como ¡aló! ¡aló! Sí, eso es horrible. Bueno, entonces por favor sus celulares en silencio porque necesito la concentración. Uno de eso y dos, la semana pasada estamos en nuestras series El verso de mi vida y 2 semanas, 2 predicadores espectaculares y me di cuenta que había una persona que estaba bastante cansada en medio de eso y empezó a dormirse. Me dio una angustia, ¿saben por qué? Porque la persona empezó a dormirse y en algún momento de su sueño empezó a abrir la boca y se empezó a ir hacia atrás y a mí me empieza un estrés. Sí, este man aquí la va a roncar. ¿Sí? Entonces, si se va a dormir, duérmase, pero un favor, con la cabeza hacia adelante. Sí, porque si no me va a dar mucho estrés. Listo, esa era la introducción. Ahora sí la introducción. Hago esto con mucho temor y mucho temblor. No quiero herir susceptibilidades. De verdad estuve orando y pidiéndole a Dios que me iluminara sobre cómo podía introducir este tema, ¿no es cierto? Entonces les quiero mostrar una frase. Espero no herir susceptibilidad. Yo sé que las heridas a veces están frescas, pero no quiero herir a nadie, es con mucho respeto y esta es la frase. Dale, Connie. Era gol de Jefes. ¿Por qué se rieron algunos? Porque ustedes conocen la historia que está detrás de esa frase. Toda frase tiene un sentido en un contexto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si dentro de unos años nuestros hijos nos preguntan por qué esto se volvió una tendencia en las redes sociales? ¿Por qué un abogado demandó a la FIFA por este hecho? Tendríamos que contarles la historia de por qué era gol de Yepes. Después de 16 años nuestro equipo querido volvió mundial y le fue bien. Llegamos a cuartos de final y jugamos contra el anfitrión Brasil. Íbamos perdiendo 2-0 y en un tiro libre hay un borbollón en el área y después de un montón de cosas Yepes mete gol y se lo anulan por un aparente fuera de lugar. El partido quedó 2-1. Si hubiera sido gol de Yepes, quizás la historia sería otra. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque las frases tienen un sentido en un contexto, en una historia más grande, en un trasfondo más amplio, y lo mismo pasa con los símbolos. Nosotros no tenemos muchos símbolos significativos hoy en día en nuestra cultura. Quizás uno de los últimos que nos quedan son los anillos de matrimonio. ¿No es cierto? El anillo de matrimonio es un símbolo que muestra algo especial. Por ejemplo, les digo cómo funcionan los símbolos. Supongamos que hay un hombre que es un empresario, ¿no es cierto? Y está en una comida, en un buffet. Y resulta que está solo en ese buffet y se da cuenta que llega una mujer muy hermosa. El tipo es casado, tiene un anillo, ¿no es cierto? Y apenas ve a esa mujer hermosa, le quiere caer, no es su esposa, y hace lo siguiente: se saca el anillo y lo guarda en su bolsillo. ¿Qué dirían de ese hombre? ¿Qué está pretendiendo ese hombre? ¿Cómo saben que sacarse el anillo y guardárselo en el bolsillo significa algo más? Porque el anillo es un símbolo. O pensemos, por ejemplo, en una pareja que está discutiendo por una bobada, como la mayoría de discusiones, pero está creciendo la discusión, ¿no es cierto? Se están acalorando los ánimos y se empiezan a ofender uno al otro, y la esposa llega y se saca el anillo de su mano y se tira al tipo a los pies. ¿Qué dirían de esa esposa? ¿Qué está haciendo al tirar este anillo a los pies de su esposa? ¿Ven lo que queremos decir? Este símbolo es solo un anillo, es solo una joya, pero está simbolizando muchas más cosas. Hoy vamos a estar hablando de una palabra y un símbolo que tiene un sentido extraordinario en el contexto bíblico, y es la palabra propiciación. Hoy en el verso de mi vida les voy a explicar de qué se trata ese símbolo y esa palabra maravillosa. El texto que vamos a estudiar hoy está en 1 Juan capítulo 4 versículo 10. Dice así en la Nueva Versión Internacional: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó
y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Esta es una buena traducción, pero no es la mejor traducción. En el original, si miráramos las traducciones, la mejor traducción pegada al original es la de la Reina Valera del 60. Vean que cambió un poquito. Dice así la Reina Valera del 60. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿De qué se trata esta palabra propiciación? Nosotros nos creemos muy buenos porque amamos a Dios, pero la bondad no se ve en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Y cómo nos amó Dios? Enviando a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Tenemos que mirar la historia más grande de qué se trata. Entonces, tenemos que ir atrás al Antiguo Testamento, y una de las palabras importantes para entender la propiciación es la palabra juramento. ¿Listo? Dentro de los juramentos, en esa época, había fórmulas, como nosotros utilizamos el por Dios. ¿Han visto gente que me promete que por Dios? ¿Qué quiere decir con eso? Es una fórmula. El por Dios es una fórmula de que está jurando, ¿no es cierto? En esa época se utilizaban unas cosas un poquito diferentes. Ustedes recuerdan al profeta Elías. Por ejemplo, el profeta Elías era un profeta de Dios y estaba predicando en medio del pueblo de Israel, un pueblo de Israel que estaba entregado al paganismo. Había una señora que se llamaba Jezabel, una señora malísima, ¿sí me entienden? Si usted quiere insultar a una mujer, mucha Jezabel, sí, o sea, eso es un insulto bíblico, ¿me entienden? Una mujer terrible, había desviado el corazón del pueblo a ídolos. Y Elías reta, y ustedes recuerdan ese evento en el Monte Carmelo, ¿no es cierto? Donde fuego desciende del cielo y consume el sacrificio, ¿no es cierto? Y Elías va en contra de los profetas de Baal. Terminan por asesinarlos. Jezabel, que era la representante del baalismo en ese sector, en el Medio Oriente, hace un juramento muy interesante. Y vean las palabras que utiliza. Esta es la fórmula del juramento que utilizaban en el antiguo Medio Oriente. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como la de uno de los profetas. ¿Cómo es la fórmula? Así me hagan los dioses y aún me añadan. Así me hagan, ¿qué? ¿Qué tendrían que hacer los dioses con esa persona si no cumple el juramento? Para eso tenemos que ver otra palabra muy importante, y es la palabra pacto. ¿Listo? Era una ceremonia muy interesante. Hoy en día utilizamos esa palabra pacto para hablar de contrato, pero en esa época el pacto era una cosa muchísimo más grande. Había una ceremonia muy interesante. Ellos cortaban animales por la mitad, una cosa hermosa. Cortaban animales por la mitad y hacían una especie de camino con los animales desmembrados, hermoso, divino. Entonces, hacían una especie de camino con los animales desmembrados, y las personas, ojo, las partes pactantes, tenían que pasar por el medio de ese camino de animales desmembrados, y al llegar al final de ese camino, decían: así me hagan los dioses y aún añadan. ¿Así me hagan qué? Que yo quede como uno de estos animales si no cumplo el pacto. Es decir, un pacto es un compromiso a muerte. Si yo no cumplo el pacto, lo que merezco es la muerte. Cuña publicitaria, no es lo que dicen muchas iglesias hoy en día, que un pacto es que yo le doy a Dios para que Dios me dé. Si tú cumples el pacto, incumples el pacto, deberías morir. Deberíamos tener quizás más altares en ese tipo de iglesia. Cierro paréntesis. Dentro de ese contexto aparece Génesis capítulo 15. Dios le promete a un señor llamado Abraham que su descendencia será tan numerosa como la arena que está junto a la orilla del mar, o como las estrellas que están en los cielos, y que consta que en esa época no había luz eléctrica, se podían ver todas las estrellas del cielo. Un día vayan a Villa de Leyva y traten de contar las estrellas, para ver que es una de las cosas más ineficientes e ineficaces que hay, porque son miles, millones. Dios le promete a Abraham eso, y entonces Abraham hace una cosa muy interesante. Le dice a Dios: Dios, ¿y cómo voy a estar seguro que lo que tú prometes es cierto? Entonces Dios le dice: toma unos animales, pártelos por la mitad, haz un camino, y yo voy a hacer un pacto contigo. Abraham parte los animales por la mitad, hermoso, desmiembra los animales y los abre al lado.
Y cosa muy interesante, porque llegan los animales de carroña, ¿no es cierto?, al ver a todos esos muertos, y Abraham los espanta y los espanta y los espanta, y que termina muy cansado, termina durmiéndose Abraham. Y vean lo que dice Génesis, capítulo 15, versículos 17 y 18. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida. Pongan atención a esto. Las cuales pasaban entre los animales descuartizados. ¿Y qué dice justo el versículo siguiente? En aquel día el Señor Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Ven lo que está pasando? ¿Qué hizo Dios con Abraham? Se comprometió a muerte. Si Dios incumplía ese pacto, básicamente debía morir. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Dios se involucró en la ceremonia más importante y significativa que tenía esa gente en esa época. Dios se comprometió de la forma más grande que pudiera comprometerse con Abraham. Eso es un pacto. Si un pacto se incumple, debe haber muerte. Ahora, saltemos unos años más adelante. ¿Recuerdan un pueblo que se llama Israel? Ha salido de la presencia del faraón, rey de Egipto. Se narra en todo el libro de Éxodo. Y este faraón los estaba presionando. Dios dice: voy a liberar a mi pueblo, y en el desierto voy a hacer un pacto con Israel. Y hay una ceremonia donde hay sangre que se esparce y todo eso. Si ustedes piensan que el libro de Deuteronomio, Números, es muy brutal, que es muy exagerado, que la gente muera por hacer ciertas cosas, tienen que leerlo a la luz del pacto. Porque incumplir un pacto, ¿qué implica? La muerte. Pablo lo entendió muy bien cuando dijo: la paga del pecado es la muerte, porque estamos incumpliendo un pacto con Dios. Por eso el altar tiene sentido, porque en el altar se llevaban los sacrificios. ¿Y qué son los sacrificios? Animales muertos. ¿Ven la gracia de Dios? Si uno peca, ¿quién debería morir? El que peca. Pero Dios les provee una salida diferente. Les está diciendo: si ustedes pecan, presenten un cordero, y ese cordero va a ser el sustituto de ustedes. Qué cosa tan interesante cuando hablamos del altar y de los sacrificios. Porque dentro de los sacrificios del pueblo de Israel estaba el Yom Kippur. Quiero escucharlos decir: Yom Kippur. Vamos. Yom Kippur. Ese es un día muy importante, el día más importante de la historia de Israel. Ocurría solamente una vez al año. El sumo sacerdote iba a propiciar. Propiciar es cubrir los pecados del pueblo. Lo tenía que hacer de una forma muy exacta. Había dos machos cabríos. Un macho cabrío iba a ser enviado hacia el desierto. Sobre este macho cabrío, el sumo sacerdote iba a confesar los pecados del pueblo, como que iba a transmitir los pecados del pueblo. Y este animal iba a ser expulsado al desierto. El otro macho cabrío iba a ser sacrificado en el altar, y su sangre iba a ser llevada al lugar más santo de todos. Iba a ser esparcida la sangre, y así se iba a propiciar, se iba a cubrir el pecado del pueblo. Dentro de las costumbres judías, una de las cosas más interesantes que nos encontramos, eso no está en la Biblia, obviamente, pero es la costumbre del cordón rojo. La costumbre del cordón rojo consistía en que este macho cabrío se ponía en su cabeza un cordón rojo y se expulsaba hacia el desierto. El otro pedazo de cordón rojo se ponía sobre el altar. ¿Cómo sabían ellos que efectivamente el animal que había sido expulsado había muerto? Porque ellos decían: eso no está en la Biblia, eso no está en la Biblia. Decían dentro de las fuentes judías, en el Talmud o en la Mishnah, decían que milagrosamente, ellos no podían explicarlo, misteriosamente, el cordón rojo se convertía en blanco. ¿Por qué? Porque los pecados del pueblo habían sido... Quizás no se encuentra directamente en la Biblia, a menos que leamos Isaías 1 desde este punto de vista. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, entonces serán blancos. ¿De dónde viene esa idea de Isaías? Quizás viene del hecho de que cuando se propician los pecados, ya Dios no los toma en cuenta.
ya Dios no los ve porque están cubiertos por la sangre del Cordero. Esta gente creía que literalmente Dios perdona los pecados. ¿Se imaginan un pueblo de personas que pudieran creer que literalmente Dios nos perdona? ¿Cómo serían? Serían más libres. Quizás se podrían llamar iglesia, ¿no? Porque creemos que literalmente Dios perdona los pecados. Ahora ese es el trasfondo. Volvamos a Juan. Dice que Dios muestra su amor en el hecho de que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Juan está llevando esta idea muchísimo más lejos, porque está diciendo que Jesús está pagando el pacto que nosotros incumplimos. Es normal ofrecerle sacrificios a Dios, pero que Dios ofrezca un sacrificio, eso es extraordinario. Eso es increíble. Dios envió a su Hijo como propiciación. Nosotros ya tuvimos nuestro Yom Kippur. Nuestro día de la propiciación ya ocurrió en la cruz del Calvario. Dios envió a su Hijo para cubrir nuestros pecados. De eso se trata la fe cristiana. No es que nosotros somos muy buenos amando a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Cuando estaba estudiando para esta enseñanza, me encontré con una cosa realmente hermosa, realmente hermosa. Dentro de las leyes judías, dentro de los escritos judíos, hay un escrito que se llama el Talmud Yerushalmi. El Talmud Yerushalmi contiene todas las escrituras de rabinos del primer y segundo siglo, es decir, rabinos que estuvieron al mismo tiempo con Jesús, probablemente los rabinos que rechazaron a Jesús, probablemente esos judíos que le dieron la espalda a Jesús, estaban escribiendo el Talmud, profundizando en la palabra de Dios, y dijeron algo hermoso. Esos son personas que estaban en contra, que no creen que Jesús es el Mesías. Dicen una cosa muy interesante. Dicen que el cordón rojo que ponían en el altar 40 años antes de la destrucción de Jerusalén no se volvió a poner blanco. Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, en la revolución de Bar Kokhba. Cuentas. ¿Qué quiere decir eso? 40 años antes de la destrucción del templo, nunca más, parecía que ya fuera obsoleto el propiciatorio. Quiere decir que alrededor del año 30 algo pasó y ya no tenemos que presentar más sacrificios en el altar. Esto lo están escribiendo personas que no creían en Jesús. Quiere decir que ya no tenemos que ir más al altar. ¿Por qué? Porque la propiciación ya fue hecha. De eso se trata la fe cristiana. Si sus pecados fueren rojos, serán blancos como la nieve, perfecta y completa y absolutamente en la cruz del Calvario. Ya no tenemos que presentarle más sacrificios a Dios, porque Jesús dijo: todo está consumado. Y en el original todo quiere decir todo. Ya no tienes que pagarle nada a Dios. Pensemos en las implicaciones que esto tiene. Solo voy a explorar cuatro implicaciones muy rápidas. ¿Qué pasaría? Quiero hablar de lo que yo llamo mentalidad prepropiciación. Gente que no ha entendido la propiciación de Jesús. ¿Qué cambiaría en nuestra vida si entendemos la propiciación de Jesús? ¿Qué cambiaría si cambiamos la mentalidad prepropiciación a la mentalidad que entiende la propiciación? Hablemos por ejemplo del Evangelio. Quizás una mentalidad prepropiciación, la frase sería: ¿cómo puedo sumar a Dios a mis planes? Una persona que está aquí, que no ha entendido la propiciación, es una persona que está preguntándose: bueno, voy a sumar a Dios a mis planes, o sea, voy a hacer un plan para que Dios se una a lo que yo quiero. Entonces, básicamente lo que quiero es que Dios cumpla mis sueños. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque no entiendo la propiciación. Entonces quiero que Dios cumpla mis sueños. Y si Dios no cumple mis sueños,
fácilmente me voy a resentir contra Dios. Puede pasar. ¿Cómo Dios puede cumplir mis planes, ¿no es cierto? Entonces meto a Dios dentro de mi agenda. Qué cosa tan interesante, ¿no es cierto? Entonces tengo que ir a la iglesia en un fin de semana. Meto a Dios dentro de mi agenda. Fundamentalmente eso es lo que pasa en la mentalidad de las personas que no han entendido la propiciación. ¿Cómo cambiaría esa pregunta si entendiéramos la propiciación? Ya no sería cómo puedo sumar a Dios a mis planes, sino cómo me puedo sumar yo a los planes de Dios. La gente que está aquí piensa que la iglesia es para él, ¿no es cierto? Entonces, son gente muy, muy interesante, ¿no es cierto? Porque todo el tiempo cuando salen dicen, oiga, ¿sabe qué? No me gustó la alabanza. Oiga, ¿sabe qué? No me gustó la predica. ¿Por qué? Porque es para él. Aquí la gente dice, ¿qué hay que hacer, pues? ¿Cómo hacemos? ¿Qué toca hacer, no es cierto? Nos toca movernos, ¿no? Porque aquí son cristianos consumidores. ¿Vieron esa letra? Uy, sí. Pusieron fuerte Dios con D minúscula. Muchas bestias, D minúscula. No importa, yo tengo que hacer algo, ¿no es cierto? Porque ese plan de Dios, eso es mucho más grande que yo. Los sueños de Dios son más grandes que los míos. No, mi historia es muy pequeña. Yo tengo que sumarme a esos planes de Dios. ¿En qué mentalidad estás? Pero pensemos, por ejemplo, en esto del Evangelio. Pensemos, por ejemplo, en las misiones. Una persona que está en la cultura pre-propiciación, en la mentalidad pre-propiciación, básicamente piensa que las misiones, el evangelismo, el llevar la palabra de Dios, el comunicar el mensaje de la propiciación a otras personas, fundamentalmente es un trabajo de pocos. Son muy buenos criticando a los líderes y los pastores. Ay, ese pastor, debería ser más dinámico en sus enseñanzas. ¿Vieron cómo es? No. Ese man cómo trabaja con los jóvenes así. Eso es pura cosa social. Son muy buenos. ¿Por qué? Porque es el trabajo de unos pocos. Y entonces yo pienso que cubro mi parte dando de pronto algo de dinero, poco o mucho. Pero ¿qué pasa cuando yo entiendo la propiciación? Cuando yo entiendo que esto es algo mucho más grande, que esto no es un trabajo de unos pocos. Yo ahora entiendo que esto es una misión de todos, es un llamado de todos. Ustedes han leído seguramente la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Somos muy buenos para mover ese versículo para que hagan discípulos los pastores. Pero Jesús nunca dijo, vayan los pastores y líderes a hacer. ¿Jesús dijo eso? Jesús dijo a todos. ¿Qué cambiaría en nuestra iglesia si hiciéramos Es muy fácil decir, ay, no, es que en la iglesia no hay programas llamativos a la gente. Ay, no, es que eso no se inventan nada. O eso es retiro y pida plata, y uno está criticando todo el tiempo. Pero ¿qué pasaría si entendiéramos la propiciación? Ya ese sector estuviera evangelizado, pero hace rato. ¿Cuándo fue la última vez que le contó a la gente de la propiciación que Dios había hecho en su favor? Dígame la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, ¿sabes qué? Dios te ama entrañablemente y entregó a su Hijo por amor a ti? Eso es un llamado de todos, queridos. El problema de la iglesia no son los líderes. El problema de la iglesia somos todos, que no hemos tomado la responsabilidad que nos corresponde. Pero pensemos en dos cositas más. Pensemos en el perdón. La mentalidad pre-propiciación, que no ha entendido la propiciación, está esa gente que piensa que Dios, e incluso así actúa. Dicen cosas como, te perdono si cambias, ¿no es cierto? Dicen, te perdono si cambias. Y el esposo le embarra, porque el esposo es el que más le falla a la mujer. Noticia para los solteros. O se van a dar cuenta en uno de sus años venideros. El esposo le falta, ¿no es cierto? Y son ese tipo de personas que dicen, ¿sabes qué? No te voy a perdonar hasta que cambies. Y piensan que con Dios es lo mismo. Que tienen que estar bien para venir delante de Dios. Esa es la mentalidad de la propiciación. Pero ¿qué nos dice Juan? Que Dios nos amó mucho antes que eso. Es decir, Dios no dice, te perdono si cambias.
Dios dice, te perdono para que cambies. Te perdono para que cambies. Díganme ustedes si no se sienten inspirados por esa clase de amor. Ese Dios que nos sigue amando, ese Dios que sigue abrazando a los hijos pródigos. Si yo pudiera escoger la mayor pregunta que me han hecho cuando hablo de la gracia de Dios, del amor infinito e incondicional con Dios, creo que la pregunta que más he escuchado es, Miguel, si Dios me va a perdonar siempre, pues, ¿por qué no pego? Y ya. O sea, ¿cuándo es el límite con Dios? ¿Cuándo es el límite? Si Dios me va a perdonar, pues, hagamos la fiesta, ¿sí o no? O sea, si Dios me va a perdonar todo el tiempo, si ya me perdonó, entonces, ¿qué? ¿Han visto lo boba que es la pregunta? Yo estoy sospechando que muchas de nuestras preguntas cuando lleguemos al cielo, Dios le van a sonar como, Dios, 2 más 2 es amarillo. Que tiene que ver una cosa con la otra. Piensen en lo siguiente. Piensen que se quieren casar, ¿no es cierto? Piensen en los votos matrimoniales, ¿no es cierto? Los 2 espositos, bien lindos, allá hermosos. Esa mujer, una pinta divina. El tipo se arregló lo mejor que pudo. Una cosa hermosa, ¿no es cierto? Imagínense estos votos, imagínense esos votos. El esposo le dice a la esposa, el futuro esposo le dice, mi amor, te amo profundamente y yo sé que tú me amas, por eso prometo que cada vez que tenga la oportunidad te voy a ser infiel. Y ella le dice, porque esos son esos votos, ¿no es cierto? Le dice, amor, te amo profundamente, entiendo tu amor inigualable por mí, te prometo delante de estos testigos que cada vez que sea posible te voy a respetar. ¿Qué pensarían de sus votos matrimoniales? ¿Están bien? ¿Por qué no están bien? Porque el amor no levanta esas preguntas. Tú no buscas el amor de otra persona para ver cuándo le puedes fallar. El amor de esa persona te inspira a ser una mejor persona. ¿Ves lo que está pasando con esa pregunta de, ¿cuándo puedo esquivar el amor de Dios? El amor no levanta esas preguntas. Cuando sabes que eres amado, no estás haciendo la pregunta, ¿cuándo le puedo fallar a Dios? Estás haciendo la pregunta, Dios, ¿cuándo te puedo amar más? Pensemos en una última implicación. La mentalidad de propiciación. Que no ha entendido el amor inigualable de Dios. Es una persona que vale por lo que hace. ¿No es cierto? Vales una calificación en el colegio, en la universidad. Vales unos cuantos pesos en tu empresa. Que quizás son pocos o muchos. Y si estás desempleado, probablemente te sientas una persona muy mal. ¿Por qué? Porque en nuestra mentalidad está esa mentalidad de que valemos por lo que hacemos. Nos sentimos bien cuando tenemos logros. Pero, cuando entendemos la propiciación, que la sangre ya fue derramada en el altar, ¿cómo cambia esa mentalidad? ¿Cómo cambia mi identidad? Ya no valgo por lo que hago. Soy alguien por el que vale la pena morir. De eso se trata la cruz, queridos hermanos. Soy alguien por el que vale la pena morir. Jesús entregó su vida por amor a mí. Jesús dio hasta la última gota de sangre por mí. No importa lo que haga, no importa si el resto de mi vida no puedo hacer nada. Soy alguien por el que vale la pena morir. A estas alturas espero que se estén haciendo 2 preguntas. Una es, ¿cuándo va a terminar este tipo? Y 2, ¿por qué es el verso de su vida? La respuesta a esas 2 preguntas es 1, ya casi, y 2, les voy a contar por qué es el verso de mi vida. Cuando yo llegué al seminario a estudiar, yo pensaba que no tenía como nada malo en la vida, ¿no es cierto? Que mi vida había sido normal. Es que uno escuchaba a esos evangelistas, ¿no es cierto? Yo me drogaba todos los días, no, parce, yo a duras penas tomé una cerveza, ¿sí me entiendes? O sea, no, y escuchaba unas historias trágicas. Mis papás me botaron desde el 5º piso, caí de cabeza, pero Dios me rescató. No, parce, no, o sea, yo no tengo nada por contar. Y yo pensaba que tenía que inventar una super historia. Mi 4º año de estudio, mi profesor Teodonel, estábamos viendo una clase sobre la familia y cómo se aplica el cristianismo a la familia.
Y él escribió una frase que quedó marcada en mi corazón. Él escribió esta frase, no está ahí en el proyector. La familia es el lugar perfecto para equivocarse. Esa es la frase. La familia es el lugar perfecto para equivocarse. Eso me desconectó. Porque en mi propia historia no había tenido un espacio para equivocarme. Ustedes probablemente quieran mucho a sus abuelitos. Yo no. Solo están vivos 2 de mis abuelos. Los otros 2 murieron antes de que yo naciera. No sé si previendo eso. Pero murieron antes de que yo naciera y solo tengo estos 2 abuelos. Y yo viví el flagelo del favoritismo en las familias. Y ese flagelo porque yo no era el favorito. Eran mis primos. Yo no tengo muy clara la escena. Pero recuerdo que un día fuimos a Arbeláez. Y mi abuela tomó a mi prima, la nieta favorita. Yo tendría 3 años, 3, 4 años. Tomó a mi prima, que tenía mi misma edad o tiene mi misma edad, y le dio desayuno, y a mí no. A mí me dio lo que sobró de mi prima. Es decir, yo era el del sobrado. Yo me di cuenta que en mi mente había empezado a querer ganar el amor de mis abuelos. Yo decía que no me importaba, pero sí, a veces lo que uno dice no importa, realmente es lo que más importa en el corazón. Yo decía que no importaba, pero sí importa. Y me di cuenta que yo ganaba las cosas en el colegio, ¿no es cierto? En mi época antigua, no sé si hoy día se hace eso, pero al final del curso, por lo menos en mi colegio, no sé si era como por consolar a estos chinos, era que le daban un premio, ¿no es cierto? Entonces, si eras el mejor del curso, le daban una placa, ¿no? Y al final del bachillerato primario, le daban una copa a uno. Así, yo fui el ñoño de primaria y yo fui un super ñoño. Me gané cada placa. ¿Por qué? Porque la única vez que yo tenía una conversación medianamente significativa con mis abuelos era cuando ganaba eso. Porque mi mamá me mandaba a mostrarle el triunfo a mis abuelos. ¿Qué hizo mi psicología? La psicología es muy loca, ¿no? Hizo, si quieres el amor, tienes que ganártelo. Tienes que hacer algo. Y llegué a esta versión. No es que yo haya amado a Dios, porque yo pensaba que yo era muy bueno porque amaba a Dios. No es que yo haya amado a Dios. Él me amó primero. Él ya me conocía. La cruz estaba aquí antes de que yo llegara. Yo no tengo que ganarme el amor de Dios. Yo no tengo que decirle a Dios, Dios, mira para que me ames. ¿Qué dice la propiciación? Yo te amo como eres. Yo te amo tal y como eres. Por eso es el verso de mi vida. Porque me recuerda esta propiciación sagrada. Me recuerda que no soy amado por lo que hago. No soy amado por lo que logro. Soy amado porque Jesús murió por mí. Y así el resto de mi vida no pudiera predicar. Así el resto de mi vida no pudiera relacionarme con nadie más. Así el resto de mi vida no ganara ninguna otra cosa. Dios me ama. No importa lo que pase en el escenario de mi vida. Mi buen Padre está detrás del escenario diciendo, yo creo en ti. Yo te amo. Por eso es el verso de mi vida. Me siento como Malakai Paul, un niño que se presentó a estos programas, concursos, ustedes saben, de los niños que cantan. Y pues el chino cantaba bien aparentemente, ¿no es cierto? Y se presentó por allá en Gran Bretaña y era un concurso donde había miles de personas alrededor. Malakai canta bien, pero al ver la cantidad de personas se pone muy nervioso, se asusta mucho y no puede lograr lo que quería. Y a continuación vamos a ver el video de
Malachi y Paul y concluimos nuestro tiempo juntos. Before the break, Malachi Paul took to the stage. What's your name? Malachi, with my mum. One thing I'm worried about today is Malachi getting stage fright. He gets a bit nervous. Yeah, sometimes I get a bit nervous and get a stage fright. I remember when he's backstage. Imagine me backstage. Oh my God. Think about that in your head. In front of big audiences. I would normally be in front of him. Now he's got to face the music on his own, and that's the one thing that I'm worried about. Not one of the judges will bust him. Yeah. Hopefully, even if he gets it a little bit shaky in the beginning, that towards the ending of it, he will just sail through. If I just stop, I can just look at her and then I'll just carry on singing. Listen to the song here in my heart. Melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to burn. They will not be pushed aside or turned into your own, because you know. Listen, Yo no sé Dios que vio en mí para amarme como me ama. No lo sé. Pero ese amor me inspira. Ese amor me mueve. Ese amor me impulsa a seguir adelante. Cuando fracaso en el escenario de mi vida,
está atrás diciendo: yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Amén. De eso se trata la gracia. Dios todo el tiempo: yo creo en ti, yo creo en ti. Cada vez que vengo a la cruz, recuerdo que mi Creador me ama tal y como soy. No por lo que yo pueda hacer, sino porque Él ve algo, no sé qué es suficiente valor como para haber entregado su vida. Oremos. Señor, te agradezco por la cruz, por el altar perfecto, donde tú entregaste todo, Señor. Todo, ya no tengo que pagar, ya no tengo que hacer para que tú me ames. Tú escogiste amar. Gracias por este verso hermoso que me recuerda ese amor. Gracias por ese amor que me inspira a seguir adelante. Gracias por ese amor que es más grande que el peso de mis pecados. Gracias porque el cordón ya no se volvió a poner blanco, porque ese sistema está obsoleto. Ya en la cruz tú lo pagaste todo, Señor. Todo. Quiero orar por aquellos que en este momento necesitaban escuchar de tu amor, que se les había olvidado en los afanes de la vida. Señor, que tu corazón toque almas, que tu amor, que tu gracia inunde corazones, porque ese amor cambia vidas. Yo sé que sí cambió mi vida, sin importar la historia. Ese amor cambia vidas. Imploro, Señor, que cada uno de los que está aquí pueda encontrarse con ese amor y salir al escenario de la vida inspirado a dar todo lo que tú le has dado. Gracias por este tiempo juntos, Señor. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre.